a esta hora a Osmar Pulido Rodríguez, abogado penalista y que apoderado defensor de estas mujeres que denuncian a un hombre por haberlas abusado sexualmente. Ese es el testimonio de esas mujeres. Abogado Pulido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás, periodista? Buenos días a toda la teleaudiencia de hoy en día. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, abogado, ¿cuál es la denuncia que están haciendo las mujeres? Bueno, hay un tema que ha sido de resorte público a través de una red social, Twitter, donde se presentaron algunas denuncias y vemos que gracias a la valentía de una de las mujeres, varias mujeres también presentan la misma situación, la misma denuncia con el mismo modus operandi de la misma persona. Entonces, la oficina se precia de tener una función social y esa función social va de cara con el enfoque de género. Entonces nosotros vamos a recoger esas denuncias y las vamos a presentar ante la Fiscalía General de la Nación para que se realicen todos los actos investigativos necesarios. En estas primeras, digamos, acercamientos que han tenido con las mujeres que denuncian a este hombre de haberlas abusado sexualmente, aparte de los testimonios, ¿habría pruebas materiales o qué tipo de pruebas habría para soportar esta denuncia, más allá de los testimonios? Ya eso sería el tema del resorte de la Fiscalía General de la Nación. Sí. Nosotros como representantes de víctimas tenemos que interponer la denuncia y acompañar tanto jurídica como psicosocialmente a las víctimas de este flagelo. Pero ya eso sería resorte y del soporte constitucional de la Fiscalía General de la Nación. Osmar, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hola, Paula. ¿Cuándo sería considerado una violación o un abuso? Si me podrías explicar un poquito esto, por favor. Hay que recordar que nuestro Código Penal establece que violación son los accesos carnales violentos y los accesos carnales abusivos. Los primeros, los accesos carnales violentos, es la penetración vía anal, oral o vaginal con el miembro viril o con algún otro objeto similar, ¿sí?, mediando violencia para la realización, mientras que los abusivos encontramos aquellos en que la persona o la víctima se encuentra en una incapacidad para resistir, este es el caso, o que no pueda dar su consentimiento o su consentimiento haya sido vulnerado, ¿sí? Sí. Abogado, ¿cuál es, digamos, la vía judicial para tratar estos casos? Digamos, ya usted habla de la denuncia, interponerla ante la fiscalía y, digamos, ¿cuál es el procedimiento a continuación? Eso también para que funcione a otras mujeres, digamos, que estén padeciendo o hayan padecido este tipo o hayan sido víctimas de hombres en casos similares. Es importante, es muy importante siempre acudir tanto a la vía judicial como tener un acompañamiento de salud mental, ¿sí?, a través de los organismos dispuestos por nuestro sistema de salud para poder acotar o avanzar después de haber sido víctima de algún delito o alguna agresión sexual. La vía judicial inicia desde la presentación de la denuncia y se le asigna un fiscal. Este fiscal deberá realizar todos los actos investigativos que estén a su alcance para establecer la autoría de las personas que están siendo denunciadas y posteriormente seguir con una formulación de imputación y el proceso penal avanzará hacia una acusación, juicio oral y eventual condena, esperamos sea el caso. Osmar, es posible, bueno, en las denuncias que hacen las tres chicas, una habla de una fecha 2021, otra habla de 2022 y otra habla de 2023. Es posible que con tanto tiempo que ha pasado desde el 2021, aún puedan demandar o colocar una denuncia a esta persona.
Sí, Paola, por supuesto. De hecho, la invitación es a que muchas veces las víctimas de violencia o agresiones sexuales se quedan calladas y ha pasado un tiempo y creen que no se puede hacer nada, pero por supuesto que sí. La libertad probatoria lo que nos permite es precisamente es establecer que esos hechos ocurrieron con anterioridad, y la idea siempre va a ser buscar justicia, reparación y no repetición en estas conductas. A través de diferentes instrumentos se puede establecer esa responsabilidad y esa autoría. ¿Cuáles son bueno, los derechos que tienen estas mujeres con respecto a esto? ¿Cuál sería también, te voy a hacer dos preguntas en una, cuál sería también cómo sería preparar esas pruebas si ya también pasó, vuelvo y te repito, tanto tiempo? Ok, pues en nuestro caso concreto es parte nuevamente del resorte y del acompañamiento que nosotros como abogados, como firma, tenemos que hacer con la fiscalía, pero no obstante, el Código de Procedimiento Penal establece, por ejemplo, una prueba pericial a través de un perito que es un experto que puede realizar. El perito puede ser un psicólogo o un psiquiatra forense que puede realizar una anamnesis, y con esta anamnesis establecer que los hechos narrados por la víctima concuerdan. Es decir, aparte de el testimonio, de la prueba testimonial de las mujeres, ¿es necesario otro tipo de herramientas que confronten o que más bien soporten ese testimonio? ¿Y cuál sería? Por supuesto que sí. La idea es llevar al juez a un conocimiento más allá de toda duda razonable. Sí. Y para ello tenemos que implementar todos los instrumentos probatorios que estén a nuestro alcance para poder establecer esa responsabilidad. Entonces, sí, no hay una tarifa legal, es decir, no se necesitan 1, 2, 3, 4, 5 pruebas, pero sí debemos establecer una estrategia para llevar todas las pruebas que sean conducentes, pertinentes y útiles al juez para que en su sana crítica, en su juicio, pueda decir que esa persona es responsable de un delito sexual. Sí. Nuevamente, cada caso debe ser abordado en concreto y debe ser analizado, por lo que digamos que si bien hay estándares probatorios, debe plantearse una estrategia para cada caso en concreto. Sí, es que voy a contarles que después de la segunda pregunta que le hice acerca de justamente las pruebas, si hay algún tipo de pruebas, me empezaron a caer en redes porque como una mujer, cómo va a mostrar o qué tipo de pruebas podría tener una mujer abusada sexual, y me empezaron a decir un montón de cosas, y claro, tiene que ver con que así funciona la justicia. Obviamente no va a haber una prueba de, por ejemplo, de una penetración, por ejemplo, pero sí puede ser un video de una cámara de seguridad que vio cómo la persona agarraba fuertemente en un lugar público. O sea, a eso se está refiriendo otro tipo de pruebas, ¿no? Y por supuesto, hay otro tipo de pruebas que podemos utilizar y podemos implementar al interior del proceso penal, elementos materiales probatorios y evidencia física. Además, como te digo, con un perito, que son las personas expertas, ¿sí?, en recabar esa información de la víctima y poder establecer esa responsabilidad. Lo importante siempre en temas de delitos sexuales es que se establezcan circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que también la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, ha indicado que nosotros debemos establecer una corroboración periférica, que es precisamente lo que tú estás diciendo. ¿Cómo puede acreditarse después? Pues podemos, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, aunado a una corroboración periférica, es decir, establecer que en cierto tiempo, cierta área, en cierto lugar, sí pudo haber lugar a la comisión de esos delitos. Recordemos que precisamente por la naturaleza de estos delitos no se cometen a la luz del día o en lugares públicos, sino que tienden a ser unos delitos que se cometen, que se consuman en lugares privados y de difícil acceso, por lo menos a grabaciones o al público. Abogado, ¿tiene que haber penetración para poder decir que abusaron sexualmente de una persona, o sin penetración también es abuso sexual? Bueno, tenemos
dos tipos. La primera es el acceso carnal violento, debe ser calificado con esta violencia y sabemos que la violencia es física o psíquica. Y segundo, tenemos los actos sexuales diversos. Esto es que no se realice esa penetración vía anal o oral o vaginal, sino que se realice tocamientos en zonas erógenas, tocamientos de connotación erógena, de connotación erótica sexual. Sí. Abogado, ¿qué podría pasar con la persona que es señalada de esos casos de abuso sexual? ¿A qué se podría enfrentar en la justicia? Y bueno, eso como en principio lo que quiero preguntarle, porque yo sé que obviamente usted no es abogado de él, usted representa a las víctimas, y qué herramientas tendría esa otra persona para defenderse, pero quiero que se concentre en lo que podría enfrentarse en la justicia esa persona. Bueno, el artículo 210 del Código Penal habla sobre el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Este tiene una pena de 12 a 20 años, es una pena bastante fuerte y bastante rígida. En temas de defensa, por supuesto, pues no sería yo quien plantee ningún tipo de estrategia o de argumentación, ¿sí? Sí. Nuestra labor como abogado es simplemente realizar el acompañamiento como representante de víctimas a estas mujeres y también hacer la invitación a las demás mujeres que hayan tenido o presentado este flagelo, esta violencia sexual. La invitación es que siempre se puede denunciar, siempre hay algo que hacer, más porque tiende a ser un tema que queda como nudo en la garganta después de haber sentido que se es responsable de una conducta que por supuesto no se es responsable de ninguna forma. Las mujeres y en sentido general todas las personas víctimas de los delitos sexuales no son culpables, que así como usted lo está diciendo, lastimosamente la sociedad ha llegado a tal punto que se concentra es en la señalación de la víctima, pero no el reproche social que debe tener el victimario. Mi pregunta, Osmar, ¿cuánto tiempo tiene una persona para ir a medicina legal luego de que sufriera de algún abuso sexual? O sea, ¿cuál es el tiempo estimado? Para cada delito variará, pero pues para ello también les recomiendo mucho hacer un acompañamiento jurídico con su abogado, ¿sí? De confianza, que esta persona sea la que le explique cómo sería ese tema del término. Ok, y bueno, ¿qué debe hacer una mujer luego de que fue abusada? O sea, legalmente, ¿cómo debería asesorarse? ¿Qué es lo primero que a dónde se debería ir? El ordenamiento jurídico marca una ruta, la ruta púrpura, y hay establecimientos de salud, ¿sí? Como la GPS, medicina legal, o presentar la denuncia, y después de la denuncia hay una remisión a ciertos centros médicos para precisamente recoger en el menor tiempo posible los elementos materiales probatorios y evidencia física que más se puedan. Ahí está. Abogado, muchas gracias. Abogado de las mujeres que acusan a un hombre en Cartagena de haberlas abusado sexualmente. Gracias por contarnos. Tengo una última pregunta rápidamente. Rápidamente. ¿Ha salido otra persona a denunciar o solo están las 3 chicas que denunciaron a través de Twitter? Pues sí han habido más denuncias, pero la idea es plantearnos un escenario y tener clara si puede prosperar o no puede prosperar. Pues digamos que las denuncias han sido un poco disímiles. ¿A qué se refiere con disímiles? No son muy claras. Pues digamos que estas muchachas, como ya lo sabemos, está en Twitter, explican algo bastante concreto y eso es lo que estamos invitando a que se denuncie. Es decir, disímiles se refiere a los testimonios nuevos. Sí. Okay. ¿Aproximadamente cuántos testimonios nuevos tienes, abogado? No podría decirlo. Ok. Pero contra la misma persona. Pero es contra la misma persona, bien. Dime. ¿Cómo? No podríamos decirlo. Ok.